La historia nos ha enseñado que los grandes capos siempre terminan acribillados o en prisión. La caída de Pablo Escobar en Medellín selló esa idea. Pero es una mentira a medias. Detrás del narco más famoso del mundo, existían financistas y estrategas que lograron lo impensable: sobrevivir a la guerra total. Hoy, aquellos hombres que tenían recompensas millonarias caminan libres, escriben libros y disfrutan de su vejez. ¿Cómo lograron jubilarse del cártel de Medellín y engañar a la justicia? Descubrámoslo. Carlos Leder, el pionero y el trofeo del imperialismo. Para entender cómo sobrevivir a un imperio criminal, primero debemos entender a quien lo ayudó a construir desde sus cimientos logísticos. Carlos Leder Rivas no era un narco común. Nacido de padre alemán y madre colombiana, Leder poseía una visión que mezclaba el fanatismo político con una genialidad operativa aterradora. Fue él quien transformó el transporte de cocaína de un negocio de mulas en maletas a una operación industrial de aviación. Su historia es fundamental porque representa tanto el pico del poder del narcotráfico como la primera gran victoria judicial de Estados Unidos sobre los capos colombianos. Y finalmente, un ejemplo de cómo la colaboración puede redimir incluso la pena más severa. Leder no empezó en Medellín, sino en las cárceles de Estados Unidos robando autos. Allí conoció a George Jung y juntos idearon el plan que cambiaría la historia: usar avionetas para mover droga desde Sudamérica hacia Florida, usando las Bahamas como punto de reabastecimiento. Leder llevó esto a un nivel maníaco al apoderarse de Cayo Norman en las Bahamas, expulsando a los residentes y convirtiendo la isla en una base operativa privada con radar, pistas de aterrizaje y seguridad armada. Desde allí, Leder bombardeaba las costas de Estados Unidos con cocaína, generando una fortuna que ni él mismo podía contar. Su visión no era solo económica. Leder era un admirador de Adolfo Hitler y poseía una ideología antiimperialista que veía en la cocaína una forma de desestabilizar la sociedad estadounidense, llamándola la bomba atómica de América Latina. Su carisma y excentricidad lo llevaron a fundar su propio partido político en su natal Quindío, el Movimiento Latino Nacional, y a construir complejos turísticos como la Posada Alemana, donde incluso erigió una estatua a John Lennon con un agujero de bala en el pecho. Pero Leder también era un hombre inestable, cuyo consumo de drogas y comportamiento errático comenzaron a preocupar a sus socios del cártel de Medellín, especialmente a Pablo Escobar. Cuando la persecución se intensificó tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, la excentricidad de Leder se convirtió en un riesgo. Existen múltiples versiones sobre su captura en febrero de 1987. La más aceptada es que fue el propio Pablo Escobar quien, cansado de sus desmanes y necesitando un positivo para entregar al gobierno colombiano y aliviar la presión, lo traicionó y facilitó su ubicación a las autoridades. Leder fue capturado en una finca cerca de Medellín, en un estado de desenfreno absoluto. Su extradición a Estados Unidos fue inmediata, convirtiéndose en el primer gran capo colombiano en enfrentar la justicia norteamericana. El juicio fue un espectáculo mediático y político. Leder, el pionero, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, más 135 años. Parecía el final definitivo de su historia, un ejemplo de que el imperialismo yanqui, como él lo llamaba, había ganado. Pero la supervivencia de Leder no se basó en la resistencia, sino en el pragmatismo legal. Años después, cuando Estados Unidos puso en su mira al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, Leder vio su oportunidad. A cambio de testificar contra Noriega y detallar sus vínculos con el cártel de Medellín para facilitar el tráfico de drogas, Leder logró renegociar su sentencia. Su colaboración fue clave y como recompensa, fue incluido en el programa de protección de testigos.
Su condena fue reducida drásticamente y tras pasar 33 años en prisiones federales, incluyendo la famosa prisión de máxima seguridad ADX Florence, fue liberado en junio de 2020. Su liberación fue un evento lleno de misterio y controversia. Teniendo doble nacionalidad, Leder, ya de 70 años y con problemas de salud que algunos reportaron como cáncer, fue repatriado no a Colombia, donde ya no tenía cuentas pendientes, sino a Alemania, el país de su padre. Recientemente, ha roto su silencio para publicar un libro de memorias, Vida y muerte del cartel de Medellín, donde narra su versión de los hechos, defendiéndose de algunas acusaciones y criticando a sus antiguos socios. Carlos Leder es el ejemplo perfecto de que, en el ajedrez del narcotráfico internacional, incluso el pionero más fanático puede encontrar una salida si está dispuesto a entregar a otros a cambio de su propia libertad. El clan Ochoa, la diplomacia, el caballo y el sometimiento. Si la historia de Carlos Leder nos habla del brazo logístico desquiciado y la traición estratégica, la trayectoria de los hermanos Ochoa Vázquez nos sumerge en un mundo completamente diferente. El de la aristocracia criminal, la mente financiera corporativa y la asombrosa capacidad de negociar la supervivencia desde una posición de poder e influencia social. Para entender a Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, primero hay que despojarlos del estereotipo del narcotraficante surgido de la miseria. A diferencia de Pablo Escobar, que construyó su imperio desde los barrios marginales, alimentado por un profundo resentimiento de clase, los Ochoa no eran hombres nacidos en la pobreza que buscaban el sueño narco. Ellos ya pertenecían a la élite tradicional antioqueña. Provenían de una muy respetada familia ganadera y caballista de Medellín, liderada por el patriarca don Fabio Ochoa Restrepo, un hombre legendario en el mundo de los caballos de paso fino y dueño del famoso restaurante familiar Las Margaritas. Tenían estatus social, propiedades, educación y roce con la alta sociedad colombiana. Su entrada al oscuro y sangriento negocio de las drogas no fue un acto de desesperación, sino una evolución fríamente calculada de sus negocios familiares. Vieron en el tráfico de cocaína hacia Miami una oportunidad inigualable para expandir rápidamente su fortuna, utilizando sus rutas de exportación y sus contactos aduaneros previos. Para ellos, la cocaína era simplemente otro producto de exportación, uno infinitamente más rentable que el ganado. A diferencia de Escobar, que utilizaba la violencia espectacular como primera y última opción para imponer su voluntad, doblegar al Estado y buscar un poder político mesiánico. Los Ochoa aborrecían el ruido. Preferían la discreción absoluta, la diplomacia de guante blanco y el poder ejercido detrás del trono. Las personalidades de los tres hermanos se complementaban para formar una junta directiva letal. Jorge Luis Ochoa, el del medio, era el verdadero estratega y el CEO del cartel. Fue el hombre que tejía las complejas redes empresariales internacionales. Abría mercados en Europa y manejaba las inmensas finanzas con la frialdad y precisión de un banquero de Wall Street. Su visión era global. Juan David, el mayor, era el hermano en la sombra, un hombre mucho más reservado y tradicional, enfocado casi exclusivamente en la administración del vasto imperio inmobiliario y rural de la familia, así como en su inquebrantable pasión por la crianza de caballos. Fabio, el menor, era la oveja más joven del rebaño. Impulsivo, carismático y quizás el más impetuoso, disfrutaba de los lujos de Miami y del roce internacional, pero siempre operando bajo la estricta tutela y la sombra protectora de sus dos hermanos mayores. Los Ochoa fueron el pilar fundamental en la consolidación del cártel de Medellín. Aportaron no solo su inmenso capital inicial y sus preciados contactos en la alta sociedad, sino una capacidad organizativa sin precedentes. La prueba de fuego de su poderío no se dio contra el gobierno, sino contra la insurgencia.
A finales de 1981, el grupo guerrillero M-19 cometió el error histórico de secuestrar a Marta Nieves Ochoa, hermana de los capos, exigiendo un rescate millonario. La respuesta de los Ochoa no fue pagar, sino desatar el infierno. Convocaron a una histórica y monumental reunión en una de sus haciendas, a la que asistieron más de 200 capos de la mafia de todo el país. Allí, con un fondo de millones de dólares aportados por todos los asistentes, dieron origen a Muerte a Secuestradores. Más, haciendo llover panfletos desde avionetas sobre la ciudad de Medellín para anunciar su creación, el MAS se convirtió en un ejército privado letal. Cazaron, torturaron y colgaron de los árboles a decenas de colaboradores del M-19, hasta que la guerrilla, acorralada y aterrorizada, liberó a Marta Nieves sin cobrar un solo centavo. Esta acción demostró su inmenso poder de convocatoria y su disposición a usar una violencia táctica, quirúrgica y brutal para proteger la sagrada institución de su familia. Además, marcó trágicamente el inicio de la era del paramilitarismo moderno en Colombia. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de los 80, la alianza con Pablo Escobar comenzó a fracturarse. Mientras la guerra del patrón contra el Estado colombiano se volvía cada vez más paranoica, sangrienta e indiscriminada, marcada por cientos de coches bomba en zonas residenciales, el derribo del vuelo 203 de Avianca, la destrucción del edificio del DAS y el asesinato de magnates y políticos como Luis Carlos Galán, los Ochoa comenzaron a sentirse profundamente incómodos. Esta guerra frontal alienaba a la población civil, paralizaba la economía y, lo más grave para ellos, unificaba a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en su contra. Entendieron, con su mentalidad de empresarios, que el modelo de terrorismo de Estado de Escobar era insostenible a largo plazo y arruinaba el negocio. El mayor riesgo ya no era perder dinero, sino terminar extraditados a una prisión estadounidense de por vida. Su estrategia de supervivencia divergió drásticamente de la de sus antiguos socios. No optarían por la inmolación en un tejado, ni por la colaboración judicial en el extranjero como Leder. Su carta maestra sería la negociación directa con el gobierno colombiano, capitalizando su red de contactos políticos, su innegable influencia en la élite antioqueña y vendiendo hábilmente su imagen de simples ganaderos descarriados que cometieron errores. A principios de los años 90, el presidente César Gaviria, buscando una salida desesperada al baño de sangre, implementó la política de sometimiento a la justicia. Este decreto ofrecía jugosas rebajas de pena y, lo más importante, la garantía constitucional de la no extradición a aquellos narcotraficantes que se entregaran voluntariamente, confesaran sus crímenes y cedieran parte de sus fortunas ilícitas. Los Ochoa, que ya venían en acercamientos secretos con el gobierno a través de intermediarios, vieron en este decreto la puerta de escape perfecta. Con una coreografía mediática impecable, se entregaron de manera escalonada. Primero fue Fabio a finales de 1990, luego Jorge Luis, y finalmente, a principios de 1991, Juan David. Sus sometimientos fueron presentados por el gobierno como victorias históricas, el desmoronamiento pacífico de la cúpula del cartel. Pero la realidad judicial que se vivió a puerta cerrada fue mucho más matizada y conveniente para los capos. Los Ochoa fueron recluidos en la cárcel de Itagüí, unas instalaciones que, si bien no eran el resort de lujo que Escobar se construyó en la catedral, distaban galaxias de la severidad, el aislamiento y el peligro de una penitenciaría de máxima seguridad. Con la ayuda de un ejército de los mejores abogados del país, confesaron exclusivamente delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, desvinculándose hábilmente de cualquier cargo de terrorismo o asesinato que pudiera complicar su situación. El resultado fue una obra maestra de la manipulación legal. Tras pagar multas que representaban apenas una fracción de sus incalculables fortunas y ceder algunas propiedades al Estado, los hermanos pasaron un tiempo escandalosamente corto tras las rejas.
apenas entre 5 y 6 años de prisión efectiva, gracias a las redenciones de pena por estudio y trabajo. En el año 1996, Jorge Luis y Juan David Ochoa cruzaron las puertas de la prisión como hombres completamente libres, habiendo saldado su deuda formal con la justicia colombiana. Volvieron a sus haciendas conservando gran parte de su estatus social, su dinero y especialmente su prestigiosa reputación como criadores de caballos. Jorge Luis, el antiguo estratega global, sigue vivo hoy en día, manejando sus inversiones en la más absoluta y sepulcral discreción. Juan David, el mayor, falleció en julio de 2013 a causa de un fulminante infarto, despidiéndose de este mundo como un hombre libre y rodeado del respeto de ciertos círculos de la sociedad antioqueña. Su supervivencia conjunta fue el triunfo absoluto de la diplomacia mafiosa y la negociación política sobre la confrontación armada. Pero el epílogo de esta dinastía guarda un giro oscuro y trágico. El destino de Fabio Ochoa Vázquez, el hermano menor, sirve como el contraste necesario que rompe el mito de la impunidad perfecta. Tras recuperar su libertad en 1996, junto a sus hermanos, y jurar públicamente haberse retirado del negocio, los fantasmas del pasado y las tentaciones del presente lo alcanzaron. A finales de la década de los 90, las autoridades estadounidenses y la DEA lo acusaron de haber reincidido y de estar utilizando sus antiguos contactos para financiar y organizar operaciones masivas de exportación de cocaína, junto a una nueva generación de narcos, específicamente a través de la red de Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal. En 1999, la gigantesca Operación Milenio cayó sobre él. A diferencia de sus hermanos mayores, que cumplieron su palabra de mantenerse en un bajo perfil casi fantasmal, Fabio se convirtió nuevamente en el trofeo más codiciado por la justicia internacional. Su captura desató una tormenta mediática. Su familia, liderada por un anciano don Fabio, lanzó una campaña titánica y desesperada en las calles de Medellín, con inmensas vallas publicitarias que rezaban: Fabio es inocente. Sostuvieron hasta el final que todo era un burdo montaje de la DEA, que Fabio había rechazado volver al negocio y que estaba siendo víctima de los testimonios falsos de otros narcotraficantes que buscaban beneficios y visados. Sin embargo, a pesar de la defensa millonaria y el clamor familiar, el cerco se cerró. Las reglas del juego en Colombia habían cambiado. La extradición había sido reinstaurada y el escudo político de los Ochoa ya no era suficiente. En septiembre de 2001, Fabio Ochoa Vázquez fue extraditado a los Estados Unidos, subiendo las escalerillas de un avión de la DEA en una imagen que dio la vuelta al mundo. Fue juzgado y condenado a más de 30 años de prisión. Hoy en día, mientras sus hermanos consiguieron envejecer en sus fincas, Fabio sigue despertando cada mañana en una celda de una prisión federal estadounidense. Su trágica dicotomía demuestra que en este oscuro inframundo, la supervivencia es un contrato condicional. Roberto Escobar, el Osito, y la monetización de la memoria familiar. Finalmente, llegamos al sobreviviente más cercano a Pablo Escobar, su propia sangre, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, conocido como el Osito. Roberto representa una faceta diferente de la supervivencia criminal, una que mezcla la lealtad familiar, la victimización y la explotación comercial de un pasado oscuro. Antes de que Pablo Escobar se convirtiera en el patrón, Roberto ya tenía su propia identidad como un ciclista prometedor en Antioquia, compitiendo en vueltas a Colombia y clásicos RCN. Su apodo, el Osito, proviene de su época de ciclista, por un periodista que lo vio llegar cubierto de barro. Sin embargo, a medida que Pablo ascendía en el mundo criminal, Roberto fue absorbido por el imperio familiar. Su rol nunca fue el de un sicario violento, ni el de un estratega logístico como Leder u Ochoa. Roberto se convirtió en el jefe de la organización en ciertos aspectos, pero enfocado más en la logística administrativa, el manejo de documentos y, crucialmente,
la creación de caletas, escondites secretos, para guardar dinero y documentación vital. Roberto era el confidente, el hermano mayor que manejaba la retaguardia de Pablo mientras éste libraba su guerra. Acompañó a Pablo en su reclusión en La Catedral, la prisión privada que Escobar construyó para él mismo, y también en su famosa fuga en 1992. Pero la guerra de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, y la persecución del bloque de búsqueda hacían que el círculo alrededor de los Escobar se cerrara. En octubre de 1992, Roberto se sometió a la justicia, quizás entendiendo que su supervivencia dependía de alejarse de su hermano antes del final inevitable. Su tiempo en prisión estuvo marcado por la tragedia. En diciembre de 1993, pocos días después de la muerte de Pablo, Roberto fue víctima de un atentado con una carta bomba que detonó en su rostro cuando la abrió en la cárcel de Itagüí. El ataque, atribuido a sus enemigos, le causó daños graves y permanentes en la vista y el oído. Este evento cimentó su imagen de víctima ante ciertos sectores. Roberto pasó poco más de una década en prisión, cumpliendo su condena por cargos relacionados con su participación en la organización familiar, pero alejado de los crímenes de sangre directa. Al recuperar la libertad, Roberto Escobar adoptó una estrategia de supervivencia única: la monetización de la memoria de su hermano y la explotación del interés global por el narcotraficante más famoso de la historia. Convirtió una de las propiedades de la familia cerca de Medellín en un museo privado dedicado a Pablo Escobar, donde ofrece tours a turistas extranjeros, mostrando autos viejos, fotografías familiares y narrando historias de la época del cártel, siempre desde su propia perspectiva, a menudo suavizando la imagen de su hermano y enfatizando su carácter de víctima del gobierno. Esta actividad le ha traído múltiples problemas con las autoridades de Medellín, que han clausurado el museo en varias ocasiones alegando la falta de permisos y su rechazo a lo que consideran una narcorruta que glorifica el crimen. Además, Roberto se ha visto envuelto en extrañas y a menudo fraudulentas disputas legales y comerciales. Creó la empresa Escobar Inc. con un socio sueco, intentando patentar el nombre de su hermano y demandando a gigantes tecnológicos como Apple y Elon Musk por supuestas violaciones de propiedad intelectual o estafas con criptomonedas y teléfonos plegables. Estas acciones han sido vistas más como intentos desesperados de generar ingresos y mantener la relevancia que como verdaderas batallas legales. Su relación con los hijos de Pablo, Sebastián Marroquín y Andrea, ha sido tensa, marcada por acusaciones mutuas sobre el manejo del legado familiar y supuestas traiciones. Roberto Escobar, el Osito, sigue vivo en Medellín, un hombre mayor, con las cicatrices físicas del atentado, viviendo entre el rechazo de la sociedad que quiere olvidar a Escobar y el interés morboso de los turistas que pagan por escuchar sus historias. Su supervivencia no fue diplomática como la de los Ochoa, ni fruto de la colaboración internacional como la de Leder, sino una adaptación parasitaria al legado de su hermano, convirtiéndose en el narrador de un pasado que muchos prefieren olvidar, pero que sigue siendo rentable. El 2 de diciembre de 1993, la imagen del cuerpo ensangrentado de Pablo Escobar sobre un tejado en Medellín dio la vuelta al mundo. Aquella fotografía fue vendida como el triunfo definitivo del bien sobre el mal, el cierre de un capítulo oscuro y la prueba irrefutable de que el cártel de Medellín había sido desmantelado. La narrativa oficial nos dice que la organización fue decapitada, sus líderes neutralizados y, en el sentido operativo más violento, la guerra frontal y terrorista contra el Estado colombiano. Esto es indiscutiblemente cierto. La estructura de confrontación total desapareció con la muerte de su máximo líder. Sin embargo, cuando corremos el velo del mito y analizamos con frialdad las trayectorias de sus socios clave, la imagen que emerge no es la de una victoria absoluta de la justicia, sino la de una profunda, silenciosa y perturbadora metamorfosis operativa y legal. Las vidas de Carlos Leder, los hermanos Ochoa y Roberto Escobar
nos ofrecen un panorama sumamente inquietante sobre el verdadero significado de la palabra derrota en el mundo del narcotráfico. La supervivencia de estos hombres, cada uno a su manera y utilizando distintas herramientas, revela las inmensas grietas y la hipocresía inherente en los sistemas de justicia nacionales e internacionales. Carlos Leder sobrevivió traicionando a sus antiguos aliados y entregando a un dictador extranjero. Su caso demuestra de manera cruda que, en la geopolítica de la guerra contra el narcotráfico, la verdad operativa y la captura de objetivos políticos de alto valor a menudo pesan muchísimo más que la retribución total por los crímenes cometidos. Un sistema capaz de condenar a un hombre a cadena perpetua más 135 años para luego liberarlo y enviarlo a Europa bajo una nueva identidad, nos enseña que la justicia estadounidense es profundamente pragmática. Negocia con el diablo si eso le permite atrapar a un demonio que, en ese momento específico, le resulta más conveniente mediática o políticamente. Por su parte, los hermanos Ochoa sobrevivieron utilizando un escudo completamente distinto: su posición de clase. Negociaron con el Estado no desde la desesperación de un prófugo en la selva, sino desde la comodidad de una posición de inmenso poder económico y social. Su historia nos demuestra que la diplomacia mafiosa, la influencia en las altas esferas y el capital ilimitado pueden comprar condiciones de rendición infinitamente más favorables que la resistencia armada. Lograron que el sistema judicial se adaptara a ellos, dictando sentencias que, a los ojos de la historia, parecen un simple trámite administrativo. Salieron de prisión para volver a sus haciendas y a sus caballos de paso fino, confirmando la vieja máxima de que las leyes, a menudo, son redes de telaraña que atrapan a los insectos pequeños, pero son destrozadas por las aves de presa. Roberto Escobar, el Osito, sobrevivió a través de una vía aún más cínica, adaptándose y explotando comercialmente la memoria del crimen. Su transformación en un empresario del narcoturismo nos recuerda que el capitalismo extremo no tiene brújula moral. Es capaz de absorber incluso las peores tragedias humanas y convertirlas en mercancía. Vender camisetas, tours y anécdotas edulcoradas sobre un hombre que aterrorizó a una nación entera es el símbolo máximo de una sociedad que, en su afán de consumir entretenimiento, olvida el dolor real que fundamentó esas historias. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿se puede decir realmente que se hizo justicia? Para las miles de víctimas inocentes del cártel de Medellín, la respuesta es un rotundo y doloroso no. Para las madres de los jóvenes arrastrados al sicariato, para los familiares de los valientes policías, jueces insobornables, periodistas y políticos asesinados por atreverse a desafiar el poder narco, la vista de estos hombres libres puede resultar una ofensa insoportable. Saber que los arquitectos de aquella época de terror hoy caminan por las calles de Alemania, manejan negocios en Antioquia o dan entrevistas lucrativas, nos fuerza a cuestionar si la justicia simbólica, la de ver a un capo muerto en un tejado, es remotamente suficiente para sanar las profundas heridas psicológicas y sociales de toda una nación. Existe una impunidad moral que ninguna condena reducida puede borrar. En última instancia, la supervivencia de estos socios nos enseña la lección más fundamental y aterradora sobre el narcotráfico. Es, ante todo, una empresa multinacional, y como toda empresa exitosa, evoluciona y se adapta. Mientras la violencia desmedida de Escobar llamaba la atención de los radares y unificaba a los ejércitos del mundo en su contra, las mentes financieras y logísticas de la organización entendieron rápidamente que el ruido era un mal negocio. Comprendieron que la discreción, el lavado de activos sofisticado, la infiltración silenciosa en la política y la negociación eran estrategias infinitamente más efectivas para asegurar la supervivencia a largo plazo. Hoy, los cárteles modernos han aprendido esta lección de memoria. Son invisibles, corporativos y evitan a toda costa el terrorismo de Estado. Al final, estos hombres nos recuerdan que en la fallida guerra contra las drogas, las balas y las bombas solo logran detener a los objetivos más ruidosos y visibles,
Sin embargo, la estructura subyacente, la inteligencia corporativa y el capital oscuro poseen mecanismos de supervivencia tan refinados que el paso del tiempo, la conveniencia política y la memoria selectiva de la sociedad a menudo terminan validando. Ellos son los testigos vivientes, las reliquias respirantes de un imperio brutal que supuestamente cayó, pero cuyos principales arquitectos, contra todo pronóstico moral, lograron escapar con vida y, en la inmensa mayoría de los casos, con su anhelada libertad.